Con el magnífico poema de Borges, que sin ser un suicida escribió un perfecto resumen de la visión de los homicidas tímidos, como los llamara Pavese, damos inicio a este top correspondiente al mes de enero y que se publica hasta ahora por mi talento para la postergación. Los siguientes poemas son una galería de momentos esplendorosos, geniales aunque desdichados, de algunos de los más ilustres escritores que cometieron suicidio. Este top es, ante todo, una invitación a que se adentren en la obra de los autores listados. Como siempre, no está de más recordar que este top está conformado por mis poemas favoritos, no los mejores, no los más icónicos, sino solo mis favoritos. Sin más, comenzamos. Jorge Cuesta se suicidó colgándose con las sábanas del sanatorio en el que se encontraba internado. De su obra poética puedo decir que si bien no hay muchos poemas que me gusten en su completitud, sí he encontrado varios versos que me parecen extraordinarios. El poema que les presento, aunque de temática amorosa, revela cierto pesimismo, fruto de saber que todo, hasta el objeto de nuestra adoración, habrá de desaparecer. La vida de Marina Tsvetaeva es el drama de la Rusia del siglo XX. Entre los hechos trágicos que la rodean está la muerte de su hija, el encarcelamiento de su esposo y la persecución política. Por estos motivos decidió poner fin a su vida ahorcándose el 31 de agosto de 1941. Su obra poética destaca en una constelación conformada por nombres como el de Anna Akhmatova y Joseph Mandelstam, otro poeta que sufrió los cambios sociales de su época. Ya es hora es un poema que compensa su brevedad con una alta efectividad apoyada en el uso de recursos sencillos pero bien aplicados. El suicidio de José Asunción Silva inspiró uno de los pasajes más recordados de 100 años de soledad. La noche anterior a su muerte, el autor le había solicitado a su médico que le indicara con un círculo el lugar en el que se encontraba su corazón, donde después se dispararía. El tercer nocturno de Asunción Silva es uno de los poemas más destacados de la tradición latinoamericana y sin duda es uno de los mejores de la lírica hispánica. En el poema, la melancolía está orquestada en versos verdaderamente musicales que no ceden ni la dulzura ni el dolor. De la muerte de Alfonsina Storni ha surgido una bella canción y algunos homenajes más. Su suicidio ha alcanzado un estatus mítico, tanto por los detalles que lo rodean como por el hecho en sí. Alfonsina Storni se arrojó al mar, donde murió ahogada. Voy a dormir es el último poema que escribió. Es obvio el carácter de carta de despedida con que fue planeado. Menos musical, menos ornado que otras creaciones de Storni, es también un poema que adquiere fuerza por la aparente sencillez con que se representa el suicidio. Al igual que Asunción Silva, Mayakovsky se suicidó de un disparo al corazón. Algunos han visto en su muerte un símbolo de la decepción que supuso el régimen que gobernaba Rusia, una suposición importante si consideramos el marcado carácter político y nacionalista de la obra de Mayakovsky. Desde la primera lectura, Mayakovsky ha representado un descubrimiento mayor en mi biblioteca. No pocos poemas, todos exaltados, todos llenos de cierta fiebre propia de la gran poesía, me han llamado como desde dentro de mí mismo. Por elegir alguno representativo del tema que nos ocupa, he seleccionado el que aparece en su carta de suicidio y al que no le falta la firmeza de otras composiciones del poeta. A pocos poetas como Atrac describe también el concepto de escritor atormentado e incluso diría poeta maldito. De la culpa por amar a su hermana más que a una hermana, a la desesperación de ver directamente los horrores de la Gran Guerra, la vida de Atrac es cuando menos tumultuosa, y se cierra cuando el escritor le dio fin con una sobredosis de cocaína, también llamada la caspa del diablo. Aunque Metamorfosis del mal no es un poema tan icónico como Sebastián en Sueño o Grodek, del que habría que destacar el verso Todos los caminos desembocan en negra podredumbre, Metamorfosis del mal da plena idea de los alcances poéticos del autor y de su imaginario personal,
no más turbio que bello. El 4 de octubre de 1974, Anne Sexton se suicidó por intoxicación de monóxido de carbono. Su poesía, enmarcada dentro de la literatura confesional, es siempre un fenómeno íntimo. Pocas obras se revelan tan personales como las de la escritora estadounidense. Aunque A mi amante que regresa con su esposa no es de ninguna manera el mejor poema de Sexton, lo elijo porque fue mi primer acercamiento a su obra y porque los versos finales bien podrían formar parte de cualquier carta de despedida. La obra de Sexton me recuerda a la pintura de Edward Hopper y a algunos cuentos de Cheever. El suicidio de Sylvia Plath se ha vuelto tan paradigmático que se ha convertido en un hecho más conocido que su obra. La poeta murió asfixiada por gas. Se cuenta que antes de suicidarse había preparado el desayuno de sus hijos. Al igual que Sexton, la obra de Plath está inscrita en la poesía confesional. Su poemario más conocido es Ariel, de donde proviene Lady Lazarus. Aunque conocer el suicidio de Plath podrá predisponer la lectura que se haga del poema, no disminuye en ninguna manera su honestidad, su fuerza y su acierto poético. Nerval terminó con su vida ahorcándose en una calle en París. Su fin inspiró una famosa litografía de Doré que refleja a la perfección los tormentos de Nerval y la estética lúgubre de sus obras. El desdichado es el poema más famoso del autor y de alguna manera se ha convertido en una suerte de retrato hablado del poeta. No son pocos los autores franceses que se han visto influidos por la obra de Nerval, dentro de los que se encuentran Proust y los surrealistas. Sin duda, el imaginario decadente del autor persistirá en los siglos venideros como un asombro y como una pesadilla. Alguna vez Juan Villoro escribió que Pavese quiso morir como un extranjero en la ciudad en la que había vivido toda su vida. El poeta se suicidó con una sobredosis de barbitúricos en un hotel en Turín luego de una decepción amorosa. La última entrada de su diario, El oficio de vivir, registra estas frases: todo esto da asco, ni una palabra, solo un gesto, no escribiré más. Para mí, la obra de Pavese es esencial y no solo en el ámbito literario. Pocos libros me han conmovido tanto como El oficio de vivir o la poesía completa del autor italiano. Pero no he sido el único. Su obra lírica significa un gran cambio en la tradición poética italiana, por entonces obsesionada con el hermetismo. A la oscuridad de la lírica imperante, Pavese ofrece sencillez, transparencia brutal y luminosa honestidad. Me parece que no son muchos los poemas que soportan la comparación con Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, obra ya inmortal de la poesía. Esto ha sido todo por este video. Antes de despedirme me gustaría preguntarles, ¿qué video les gustaría que hiciera? Nos vemos en el siguiente capítulo.